Bueno, en este momento entramos a la última conferencia del día, en la que abordaremos uno de los temas más mediáticos de los últimos años. La conferencia Eficiencia Tarifaria en Energía Eléctrica, Escenarios e Impactos. Invito al escenario a Sandra Milena Telles, subdirectora de Energía y Minas del Departamento Nacional de Planeación. La señora Telles tiene una especialización en sistemas de distribución, maestría en líneas de transmisión y doctorado en gestión de la demanda de energía. Todos los títulos de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, señora Telles. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Un agradecimiento muy especial a Mario y Alberto por esta invitación. Sé que hasta ahora generalmente ya estamos cansados y todos nos queremos ir de rumba, así que voy a tratar de contarles de forma rápida, respetando un poco el tiempo, la información que traigo hoy para ustedes. Igualmente, pues más adelante, si es necesario, pueden contactarme y podemos profundizar en los temas que sean necesarios. Bien, este tema que me han invitado a contarles un poco hoy, lo que estamos haciendo desde el DNP, buscando estas eficiencias en la tarifa, comprende varios aspectos de muchas cosas que ya varios de los panelistas y de los expositores han tratado el día de hoy. He escuchado varios de mis compañeros aquí al frente decir temas de los que traigo preparados para ustedes hoy, así que esto es solo la muestra de pues, que los análisis que estamos haciendo desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas confluyen muchos de ellos en puntos comunes. Este tema de la eficiencia tarifaria puede ser un tanto polémico, pues porque cada cual quiere tomar su porción de acuerdo a lo que que necesita, de acuerdo a su negocio, y pues nuestro deber como gobierno pues siempre está en proteger al usuario. Entonces, esa eficiencia tarifaria la buscamos con base en pilares o en principios como los que aparecen aquí. Por un lado, pues la tarifa debe buscar como una competencia perfecta, es decir, que ninguno de los agentes o actores pueda influir de una forma tal que cambie la tarifa. Pues porque si esto ocurre, tendría mucho poder sobre el mercado y de alguna forma esto afectaría a los demás agentes y también, por supuesto, a los usuarios. Por otro lado, es importante tener en cuenta que todo el tema asociado a la tarifa tiene que tener implícito pues que las empresas que prestan esos servicios recuperen los costos que están invirtiendo, garantizando nuevamente que el usuario esté protegido de la mejor manera y pues considerando las diferentes condiciones en los contextos que tenemos en Colombia. Y por último, así un poco ñoño, y como esto parece como para parcial, saquen una hojita que vamos a evaluar la tarea, vamos a hablar de óptimos de Pareto, en donde aplicado a la tarifa, pues tenemos que tener la oportunidad de que, o sea, la tarifa no debería tener la posibilidad de mejorar para el usuario sin desmejorar para la empresa. Yo sé que suena un poco trabalenguas, pero pues esto realmente pues habla como de un equilibrio o un balance para todas las partes. Entonces, ¿en dónde creemos que se pueden centrar esas posibilidades a futuro? Porque lo que yo quiero contarles hoy aquí, sobre todo, son reflexiones y análisis que hemos hecho y que se puedan, o sea, que sean la base para tomar decisiones y acciones a futuro que nos permitan hacer la tarifa más eficiente. Entonces, la idea es buscar acciones pues, que tengan impacto real, en los números reales o en los porcentajes que tengan un mayor impacto y pues que respetemos
esa eficiencia y esa libertad financiera pues para las empresas y los participantes. Seguramente la información que presenta esta gráfica no es del todo nueva o nueva para la mayoría de ustedes. Y pues esto representa para el año 2024, para las empresas que tienen más de 500.000 usuarios, cómo se distribuye la tarifa en los diferentes componentes. Entonces la parte azul es la generación, la parte roja la transmisión, en color negro se muestran las pérdidas, en gris la distribución, en verde la comercialización y arriba en amarillo las restricciones. ¿Eso pues qué nos muestra? Bueno, pues la torta que tenemos acá pues es la torta total pues para el país, para el año 2024, según los datos que reportan al SUI. Y la distribución en barras es muestra pues los porcentajes para cada uno de las empresas. Claramente aquí vemos pues que si estamos hablando de eficiencia tarifaria y de acuerdo a lo que hemos dicho, pues en aspectos, por ejemplo, como la transmisión, que es lo que está en rojo, no quiere decir que no importe, pero pues todas las acciones que vayamos a cometer ahí seguramente no tendrán un gran resultado porque es un porcentaje muy bajo. Esto nos lleva, por eso, muchas veces a centrarnos en la generación. Y bueno, pues aquí podemos también ver que para los diferentes prestadores, pues tenemos diferentes distribuciones. Y eso hace que se deban buscar soluciones diversas, aplicables a cada contexto. No es posible encontrar una solución única que vuelva la tarifa eficiente para todo el país, porque tenemos miles de condiciones diferentes para cada uno pues, de los prestadores y que afectan en la tarifa. Como les dije que íbamos a hacer clase y parcial, entonces por eso esto parece salido de una clase difícil, pero pues he querido dejar esa ecuación de la generación allí para mostrar la complejidad que hay adentro de la tarifa solo de generación. Este es el pedacito solo de la G. Y claro, podemos explicar punto por punto qué significa, qué impacto tiene, pero creo que este no es el espacio para eso. Lo que sí nos permite ver esto pues son los diferentes factores que pesan en la generación y pues que es el proceso por el que vamos a empezar dentro de esa cadena de valor, pues porque es el que más peso tiene sobre la tarifa a nivel nacional. Entonces, sin entrar en detalle de todas las ecuaciones, vemos que estos son los 4 grandes puntos en los que podemos influir en la tarifa. El mercado en bolsa, el mercado en contratos, la exposición a bolsa y la fórmula tarifaria, entendida como todos estos alfa y estos pesos y contrapesos que están ahí. Entonces, veamos en términos generales en dónde creemos que hay oportunidades y que pues vale la pena entrar allí. Una parte son los contratos de energía. ¿Por qué entramos ahí? Pues porque la mayor parte de la energía transada se da en contratos. Y entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo hacemos que esos contratos sean más eficientes? Pues porque si la mayor parte de energía se transa allí, pues allí es donde tenemos que ver cómo volvemos eficiente ese precio. Por un lado, lo que tenemos en la gráfica de la derecha, pues es la cantidad de energía ofertada y contratada. Ofertada en naranja, contratada en azul oscuro. El mercado de contratos es más grande que la cantidad de oferta de energía, pues porque esto es un mercado financiero donde una energía se puede ofertar más de una vez. Y pues lo que tenemos allí son cantidades en gigavatios para diferentes meses del año pues de todo el país. Pero si ya miramos hacemos un zoom, una separación para cada una de las empresas, entonces tenemos las barritas de colores que están a la izquierda, en donde vemos que, bueno, en el eje de las X están diferentes meses del año 2024 y en el eje de las Y es el porcentaje de la demanda contratada para cada uno de estos mercados.
Como podemos ver, la gran mayoría de los prestadores de los mercados tienen tienen cerca del 90% o más del 80% de la energía contratada. Solo algunos pocos mercados están por debajo. Insisto, esto es el año 2024. O sea, septiembre, octubre y noviembre del año 2024, que fueron pues, los datos que tomamos del SUI. Entonces, como casi todos los prestadores tienen casi toda la energía pactada en contratos, pues ese es el foco en donde tenemos que centrarnos. Pareciera lógico hablando de proporciones. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer en los contratos o hacia dónde deberíamos mirar? Pues, por un lado, si analizamos lo que pasa en CICEP, vemos que un poco menos de la mitad de la energía que se contrata, perdón, o sea, la energía que se contrata es un poco menor de la mitad. Esto quiere decir que este mecanismo no es óptimo. Y en el principio hablamos de que uno de los principios que teníamos era, pues, tener una competencia perfecta o un buen mercado en ese sentido. Y pues esto es una evidencia de que no está ocurriendo así. Es decir, aquí tenemos una oportunidad de mejorar esos mecanismos de contratación para optimizar ese precio. Por otra parte, las empresas pequeñas, que son normalmente las que más tienen, o sea, las que en este caso tienen menor contratación, pues se ven afectadas por ese riesgo de contraparte. Y a veces lleva a que esas convocatorias de estas empresas pequeñas, queden desiertas. Y un último aspecto es que para los casos de las empresas o de los mercados que prestan diferentes servicios como generación y también comercialización o distribución, hay unos límites de contratación internos, unos límites de contratación entre esos relacionados. Y a veces eso encarece la oferta. Entonces, claramente la solución no es levantar esos límites, pues porque tampoco es esa o sea, eso tendría otras afectaciones, pero sí vale la pena entrar a revisar qué pasa allí y cómo se podrían optimizar esas cosas. Aquí hay un montón de información, solo para asustarlos, no mentiras. Es para plantear qué posibilidades podemos ver que se podrían hacer con estos contratos de energía. Uno, pues es un mercado organizado regulado, que seguramente no es algo nuevo de escuchar para muchos de ustedes, porque esto pues está en una resolución CREC desde el 2009. O sea, tiene muchísimo tiempo ahí. Y pues esto plantea un mecanismo que puede optimizar o hacer este mecanismo de contratación más eficiente. Pero esto no se actualiza hace más de 15 años. Pero no se ha logrado, digamos, que realmente funcione, y pues que esto es como muy, o es o no es. No parece tener como soluciones alternas en caso de que este mecanismo no sea muy concurrido. Y quizás por esta y otras razones, por eso está ahí un poco estancado desde hace muchos años. Otra propuesta u otro camino de solución para optimizar los contratos de energía y poder así tener una tarifa más eficiente, pues es la anonimización de esos pactos, esos contratos de energía, ¿cierto? Que es lo que se podría hacer con el MAE. También esto tiene unas reglas para su adopción desde hace muchos años y pues de hecho hay un mecanismo funcionando que es el mecanismo de Derivex, y aquí el pero, digamos, o la dificultad está en que no ha cumplido este mecanismo, no ha cumplido unos indicadores que se establece deben ser los mínimos, que son las dos tablas de abajo. Todos estos son los indicadores, el valor que está calculado, lo que se debería esperar. Entonces, pues, por ejemplo, el primer indicador de competencia calculado por Derivex está en 3.57, pero el esperado de
por la CREC, o sea, por esta resolución del 2018, es 57%, estamos lejísimos. Es decir, por eso no cumple y pues por eso no ha evolucionado de allí. Entonces vale la pena reflexionar, bueno, ¿y qué podemos hacer acá para cambiar esto? ¿Qué se debe hacer para que estos mercados realmente arranquen y se pueda entonces optimizar esa contratación en la energía y pues de asimismo impactar en la tarifa? Todo lo que entonces está relacionado con los contratos y pues la transacción de energía en CICEP, pues requiere algunos mecanismos que mejoren y que optimicen ese proceso. Bien, nos vamos al siguiente punto de la generación, que es la exposición en bolsa, pues de lo cual se ha hablado mucho en diferentes contextos. Lo que tenemos aquí pues es la contratación de energía de diferentes agentes en la parte de arriba en gigavatios. Obviamente pues se ven diferencias sustanciales porque hay mercados de energía mucho más grandes que otros y entonces por eso la gráfica de abajo muestra la contratación de esos diferentes mercados en porcentaje, con la demanda contratada. Entonces lo que me quieren decir estas barras, que casi todas están cerca del 100%, del 90%, es que la mayoría de los mercados están pues muy contratados. Eso quiere decir pues que la exposición a bolsa es pequeña, ¿cierto? Es la proporción inversa. Estos datos pues también salen de fuentes de los superservicios, de los boletines de la UNMEC, y pues aquí es importante resaltar que todos estos mercados y todas estas transacciones deben estar monitoreadas. Si no tenemos información, si no tenemos monitoreo, no podemos tener análisis y por lo tanto no podemos tomar decisiones a futuro que nos permitan optimizar la tarifa. ¿Qué vemos aquí entonces? Nuevamente algo de lo que ya hemos venido hablando. Generalmente las empresas pequeñas son las que tienen mayor exposición a bolsa y el problema de la exposición a bolsa pues no tiene quizás tanto impacto en la tarifa si vemos todas estas gráficas que hemos estado analizando. El problema de la exposición a bolsa está concentrado en algunos mercados que son pues manejados por empresas pequeñas. Esto no es un problema que impacte entonces a los grandes mercados, que son los que están en las barras altas de la gráfica de arriba. Entonces el impacto final en la tarifa, pues, o sea, lo que hagamos en temas de exposición a bolsa quizás no va a tener tanto impacto nacional o en tanto mercado frente pues a lo que estamos viendo acá. Bien, entonces estos temas de la exposición a bolsa, pues como les decía, lo tienen las empresas pequeñas. Para solucionar eso, aquí hay una propuesta que podría ser interesante y es el de hacer un holding de energía o como una agrupación, un conglomerado, ¿cierto? Una agregación de esa demanda de energía de las empresas que son departamentales como las que están aquí. Y de esa forma se podrían pues presentar contratos grandes al estilo de un agregador, pero en este caso pues estamos hablando de contratar energía agregada. Y eso nos podría permitir manejar mejores precios y optimizar esos procesos para que se vean reflejados en la tarifa. Aquí la dificultad que se ha tenido pues es que esto requiere una modificación de ley, pues incurrir en unos costos que pues han sido difíciles de solucionar esos dos aspectos y por eso pues quizás no ha avanzado, pero pues como estamos hablando de reflexiones a largo plazo o al mediano plazo, vale la pena dejarla aquí. Bien, hay un tema importante que son las condiciones de traslado. Vuelvo a la fórmula para hacer el parcial ahora al final de la charla. Y aquí, en términos más simples, ¿qué es lo que pasa? Es que el comercializador puede trasladar en la tarifa el precio de la energía que contrata pues en generación de acuerdo a unos índices que están en la fórmula. Entonces, uno de estos es el alfa, que está ya metido adentro de la fórmula, y entonces vamos a analizar qué pasa con un mercado, pues con una empresa como Sedenar, que digamos es una empresa de un mercado pequeño. Lo que pasa con Sedenar es que tiene un alfa
de 0,26 que está metido allá en la ecuación. Y eso hace que gran parte de la energía, por la distribución de la ecuación, se la paguen, o sea, esta energía se paga, puede trasladar a la tarifa a dos precios distintos. Una parte de acuerdo a lo que está como en todo el mercado y otro a la que realmente, al valor que que compra la generación. Entonces lo que vemos en la primera parte de la gráfica es que debido a ese valor alfa, Sedenar solo puede trasladar a la tarifa un valor menor de lo que está cobrando. Y esto representa un problema para las empresas pequeñas, entonces, sobre todo para las empresas pequeñas. Y por el otro lado, que es lo que está en la siguiente parte, está el valor AJ, que es el último de la ecuación, pues que es como un valor de ajuste para jugar pues para cambiar un poco entre el precio de bolsa y el precio promedio de contratos. Esto se hizo hace también como del 2007 para que pudiera entrar este mercado organizado regulado, pues que en realidad nunca entró, pero este valor de ajuste se quedó allí. Y lo que hace esto es que algunos comercializadores estén acumulando una deuda parecida a una opción tarifaria y esto está impactando en la tarifa. Entonces aquí pues también vale la pena qué hacer con estos indicadores. Y entonces nos preguntamos si esto se debería eliminar de tajo. Como les dije, yo aquí hoy traigo análisis y preguntas más que respuestas. ¿Será que vale la pena mantener esos indicadores? ¿Realmente qué papel cumplen? ¿O es necesario cambiar esa fórmula? Frente a los contratos de energía, pues ha habido mucho desarrollo reciente en resoluciones y en decretos que entran a jugar aquí, pero pues estamos planteando es como otro tipo de soluciones pues que nos permitan optimizar esas contrataciones y que por otro lado también nos permitan fomentar entrada a otras a las fuentes de energía de acuerdo a su tecnología, pues que esto es algo que las ecuaciones tradicionales no han tenido en cuenta. Bien, pasemos de la generación a la distribución. Lo que está en la parte de la derecha, pues son todos los factores que entran en juego en la tarifa de distribución, el CAPEX, el OPEX, el AOM, etcétera, ¿cierto? Y pues actualmente tenemos una metodología pues que ha venido funcionando y que en su momento se expidió en un tiempo récord de 6 años, o sea, récord 6 años. Hay metodologías más demoradas, pero esto lo pongo acá solo para que pensemos un poco, para crear esa reflexión de cuánto se demora y todo el proceso pues, de plantear una nueva metodología. Entonces, pues lo que muestra un poco la línea de tiempos, en todos los pasos que tuvo que surtir la metodología que está actualmente, que está vigente en este momento. También pues en este momento está publicado el nuevo documento pues de plantear bases y estudios para la nueva metodología y entonces este es el momento, como también lo han dicho otras personas que han estado aquí, de hacer reflexiones para ese próximo periodo tarifario sobre esa nueva metodología de distribución. Tenemos como unas buenas oportunidades ahí. Uno de estos temas, solo una parte de esto de distribución, pues tiene que ver con las inversiones. Lo que mostramos acá en la gráfica es solamente la tarifa de distribución para los principales mercados del país y entonces vemos cómo cada uno tiene valores diferentes, como algunos tienen valores más altos y otros valores muy bajos, ¿cierto? Y pues tener una baja tarifa en distribución también está relacionado con que tiene unas bajas inversiones y con que tenemos problemas en la red. Y entonces esto se nos vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? Entonces tenemos baja recaudo de tarifa pues, por distribución, bajas inversiones, problemas en la red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá se nos plantean esos retos de qué vamos a hacer con la distribución. Y vuelvo al punto del contexto en los diferentes mercados. No se pueden solucionar las cosas de la misma forma para todos los mercados.
En esta distribución entonces podemos plantear varias preguntas, muchas de las que ya hemos hablado por acá, del medidor inteligente, de poder cambiar ese proceso de distribución a través pues de estas nuevas tecnologías, también pues a través de generación distribuida, y pues nos preguntamos si se debería cambiar esa forma de cómo se define, digamos, la frontera de distribución. Frente a los planes de inversión que pues sabemos tienen una influencia directa aquí, nos preguntamos si es una buena idea hacer una evaluación ex post y no ex ante como se hace ahora, como se hace actualmente. O sea, sería bueno poder hacer esa evaluación de una forma diferente. Bueno, venga, usted, querido distribuidor, ¿usted qué fue lo que dijo que iba a hacer, qué iba a invertir? ¿Qué resultados obtuvo? Ah, bueno, entonces con eso veamos cómo podemos remunerar. O sea, hacer una evaluación ex post, que pues también fomente esas inversiones, pues porque vemos que hay mercados muy rezagados en inversión. Y esos mercados que están rezagados, ¿cómo los vamos a sacar de ese atraso? Porque obviamente se necesita un montón de inversión, y si no solucionamos eso, pues tampoco vamos a solucionar la tarifa. Y por último, un tema de universalización del servicio. Como sabemos, hay regiones de Colombia en las que, departamentos enteros en que, bueno, son zonas no interconectadas o tienen pues sus usuarios de una forma muy dispersa, y por lo tanto el proceso de universalización es más, de universalización del servicio de energía, pues es, o sea, en algunos departamentos hay pocos usuarios sin servicio y en otros muchos, ¿cierto? Entonces las inversiones públicas normalmente pues se van a esos lugares que no tienen energía, y pues es parte de lo que estamos haciendo con procesos de cierre de brechas. Pero en otros departamentos o en otros mercados en donde los usuarios que no tienen acceso a la energía son pocos, nos caben preguntas como la última que están aquí. A esas empresas pues que corresponden a esos mercados y que ya están, digamos, cercanos a terminar ese proceso, es decir, que muchos de sus usuarios ya, de los habitantes, tienen servicio y que son pocos los que faltan, nos preguntamos si no podría ser una buena idea que se les garantizaran, se les reconocieran previamente las inversiones que tienen que hacer para alcanzar a llevar el servicio a esos últimos usuarios. Todo esto volvería óptima la tarifa y por otro lado pues también nos permitiría alcanzar un mayor servicio. Frente a las pérdidas, pues diferentes mercados con diferentes porcentajes de pérdidas, promedio para el año 2024. Lo que está en el recuadro azul pues son diferentes causas, que seguramente ninguna es desconocida para ustedes, ¿cierto? ¿Cuáles son pues las causas y los temas relacionados con las pérdidas en los mercados de distribución? Pero aquí la reflexión que queremos traer es que siempre, pues generalmente lo que se ha hecho es centrar en las preguntas o los mecanismos en quién paga las pérdidas y cómo las remuneramos. Bueno, sí, está bien, yo entiendo, pues entendemos, esto es un tema de mercado también y un tema económico, pero la solución no es ver quién paga las pérdidas, la solución es ver cómo las acabamos, o por lo menos cómo las disminuimos a un valor pues aceptable. Y pues para eso hay algunas potenciales soluciones. Una es hacer inversión pública en esas áreas especiales, sabemos que es una necesidad, y pues para esto hay programas como el que ya también han mencionado por aquí, como el de Colombia Solar, en donde a través de inversión pública pues se pueden instalar, por ejemplo, paneles solares individuales o bueno, de diferentes escalas de soluciones para garantizar el consumo mínimo de subsistencia en energía. Y pues esto pues va a aliviar la factura, va a optimizar la tarifa y pues además nos va a ayudar a sacar del rezago esos mercados que presentábamos hace un rato con tantos problemas. Por supuesto se necesitan temas de tecnología, nuevamente el medidor inteligente del que ya se ha hablado mucho en este escenario y que también analizado desde lo que estamos hablando en este momento pues tiene un impacto positivo, digamos, sobre la tarifa a futuro. Y pues también pensamos que hay que evaluar esas zonas especiales de altas pérdidas
de una forma diferente, para dejar de pensar quién paga las pérdidas, sino cómo las solucionamos. Entonces hay que evaluar si es necesario separar los mercados o qué se puede hacer, además de entrar con esa tecnología, y evaluar si son necesarios diferentes esquemas de tarifas, por ejemplo, para poder llegar ahí y solucionar ese problema de las zonas especiales, pues que tienen impacto en tarifas en algunas regiones del país. Bien, frente a la comercialización, pues lo que se muestra aquí son diferentes mercados para el año 2023, que fue la última información que encontramos disponible, en donde la barra verde muestra el porcentaje de recaudo de los usuarios regulares, la barra roja es el recaudo de las áreas especiales y el azul pues el recaudo total. El puntito muestra el porcentaje de usuarios de áreas especiales. Entonces, nuevamente, los mercados que solo tienen barrita azul, pues es porque no tienen áreas especiales o pues que no se alcanzan pues a ver. Sin embargo, pues los mercados en los que sí, han dicho muchas veces aquí, no queremos dar nombres, pero pues vemos cuáles son, pues vemos cómo afecta obviamente esas áreas especiales, ese porcentaje de recaudo dentro de la comercialización. Y entonces pues vemos también esa influencia en el precio de comercialización promedio, incluyendo el costo. Obviamente aquí volvemos a ver el tema de las áreas especiales y por qué es importante buscar una solución ahí en vez de en quién las paga. ¿Qué posibilidades vemos a futuro ahí? Nuevamente, implementar medición inteligente y a través de esto lograr una liberación del mercado. Nuevamente aquí aparece el prestador de última instancia, del cual hemos hablado bastante el día de hoy. Todo esto pues va a permitir atender a esos usuarios remanentes, digamos, que tenemos en este momento y pues hacer, digamos, de esa forma tener como garantías para tener un mercado en competencia, que vuelvo a recordar, fue de los primeros puntos con que iniciamos esta presentación. Entonces, son mecanismos que son necesarios para poder hacer eficiente la tarifa. Si no tenemos esto, no vamos a lograr tener un mercado en competencia de la forma en que quisiéramos tenerlo. Entonces, esta es otra perspectiva de cosas que varios de los colegas que han estado por aquí parados el día de hoy han dicho. Entonces, pues esas serían las soluciones que podemos ver a futuro para comercialización, prestador de última instancia, medición inteligente, buscar qué soluciones podemos tener con las zonas especiales. Y hay que buscar herramientas y mecanismos que den incentivos a que estos usuarios se formalicen con tarifas competitivas. O sea, aquí no solo el tema tecnológico y el tema social, sino que hay que buscar mecanismos que den soluciones aquí. Y pues no se queda de lado la inversión pública y fomento a nuevas fuentes, como de lo que ya habíamos hablado un poco, y pues de esta forma pues se reduce el costo para algunos usuarios y así también se reduce el riesgo de cartera de las empresas. Bien, con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias.